solamente. Ay, sí, perfecto. Ah, no, pero pues, nos recibes con una buena cantidad de guitarras allá al fondo. Eso ya es muy sugestivo. Ah, no, pero es que si me iba a encontrar con mi colega que toca guitarra también y que es chachalero y esas cosas, ¿cómo no? Pero sigue la presentación que entramos ahí de músicos. No, no, estoy que saco mi guitarra ya también aquí para chicanear un poquito o algo, ¿ah? Otro día hacemos una cantando. Pero sin duda que así tiene que ser. Bueno, un saludo a todos los que se empiezan a conectar ahora. Hoy vamos a tener, como les decía, una charla muy especial con un invitado súper especial, el doctor Juan Carlos Posada Mejía. De una vez les respondo porque sé que me van a preguntar, siempre me lo preguntan cuando le remito a un paciente a él si somos familiares o no. No, yo soy de los Posadas, bueno, él es de los otros, bueno. No, 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 ¿verdad? Es un entrañable amigo de mucho tiempo atrás, alguien con quien hemos aprendido juntos en muchas cosas, alguien con quien tuve la oportunidad de compartir muy especialmente en unos programas radiales que hicimos en alguna época, recuerdo Juan Carlos con la niña Patti, y este hombre es dueño de una voz absolutamente maravillosa. Yo lo escuchaba por allá y para acabar de ajustar empezaba a presentar el programa, algo así diciendo como desde la emisora del cielo, ¿no? ¿Recuerdas eso? Así era como lo hacíamos, desde la emisora del cielo. Qué Muy, maravilla, muy qué maravilla. Juan Carlos, ¿por qué no nos cuentas primero para toda esta gente que empieza a entrar aquí? ¿Quién es Juan Carlos Posada Mejía, hombre? Juan Carlos Posada Mejía es un ciudadano del mundo que nació hace algunos años atrás, que decidió ser psicólogo luego de que por esas cosas del universo y del destino, pues mi papá era abogado, mi mamá es contadora, y claro, ellos soñaban con que de pronto su hijo fuera un individuo de leyes, un individuo de contabilidades. Pero se sorprendieron cuando yo les dije, no, yo quiero ser profesor o yo quiero ser psicólogo. Y decidí que mi camino era ese, enseñar y ayudar y aconsejar y acompañar en procesos terapéuticos. Decidí pues estudiar psicología en la Universidad de San Buenaventura. Luego tuve una experiencia muy bonita viajando a India, Tailandia, Indonesia, Singapur, como para estar en contacto con ese mundo de la espiritualidad que tanto me ha invitado y me ha convocado. Y luego, pues volví a Colombia por ahí en 1999 a hacer trabajos de asesoría, de acompañamiento, de psicología y aprender muchas, muchas más cosas del mundo, del universo, de mis propios fracasos y de mis propias experiencias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y tenemos la suerte, gracias a tu generosidad también, de tenerte esta noche para hablar de un tema tan, tan especial como es la enfermedad como camino. Yo recuerdo que hace mucho tiempo yo leí por primera vez ese libro, y digo por primera vez porque ya lo he leído varias veces y creo que vale la pena tenerlo como casi como libro de consulta. Son dos autores alemanes, Thorwald Defletsen y Rudiger Dalk es la cosa, ¿no? Eso Estos sin escribieron producción. un nombre y nos gustó mucho la temática. Más allá de esto, cuando yo invité a Juan Carlos, le dije, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y hombre, ¿por qué no miramos cómo leer la enfermedad de otra manera y todo eso? Y me acordé de ese título de ese libro y le dije, ¿por qué no lo titulamos de esa manera? Y aquí estamos pues hablando de eso. Entonces, me llama la atención, Juan Carlos, que recuerdo que en ese libro decían que no existen muchas enfermedades, sino una única enfermedad, que es la sensación de malestar del individuo y que en realidad las enfermedades como las conocemos nosotros no son otra cosa que la expresión de los síntomas mismos y que por lo tanto debemos ir más allá de esos síntomas. ¿Qué decir de esto, Juan Carlos? Decir que el cuerpo es una apariencia, el cuerpo es una manifestación energética, pero que no somos el cuerpo, es nuestro vehículo. Quiero citar a un profe y maestro mutuo, el doctor Carvajal, Uh Carvajal -huh. Posada, que no es nada con Bien. nosotros, las coincidencias.
curiosas de la vida, cuando en cierta ocasión, en un seminario, taller en el que participaba, él decía que cuando en el universo se creó la Tierra y todas esas cosas, esto que llamamos cuerpo eran trajes espaciales especiales, que eran un préstamo, que en él habitara el espíritu durante un tiempo, pero para que ese espíritu pudiera disfrutar de las sensualidades de la tierra, es decir, oler, tocar, palpar, sentir. Pero curiosamente, y ya pues saliéndome de la cita del doctor Carvajal, curiosamente esos sentidos nos engañan. Entonces vivimos en un mundo de unas vibraciones aparentes y desafortunadamente esta cultura le ha puesto demasiado cuidado al cuerpo, ha engalanado el cuerpo, ha vestido el cuerpo y en los gimnasios ha trabajado el cuerpo, pero se nos olvida que no somos cuerpo, somos una cosa mucho más trascendente, mucho más profunda, mucho más inconmensurable, innombrable. Y entonces, cuando hablamos de enfermedad, es el cuerpo el que la representa, es el cuerpo la que la manifiesta, es lo que los médicos ven dentro de los signos. Y esos síntomas que relata el paciente, esos malestares, son del cuerpo, porque, bueno, en algún lugar debe representarse ese mundo psíquico, ese mundo mental, ese mundo espiritual, pero cuando el cuerpo se manifiesta, eso hace rato viene caminando en el mundo de lo mental, de lo espiritual. Entonces, quería hacer esa anotación. Adelante, Daniel. De otra manera, entonces, significa, vinimos a habitar un cuerpo, ese cuerpo, por supuesto, se manifiesta a través de esos signos o síntomas cuando estamos entendiendo que hay algo por aprender a través de ese proceso. Pero qué decir, por ejemplo, de cuando la enfermedad es una enfermedad mental, o qué decir de las emociones. Digamos que nosotros miramos que hay un cuerpo físico, hay un cuerpo emocional y hay un cuerpo mental. Entonces, ¿cómo interpretar esas tres esferas y cómo ver que más allá de ese vehículo que vinimos a habitar, hay una expresión, digamos, mucho más trascendente, que a veces lo único que está tratando es de mostrarnos un camino, como lo decíamos al principio, y cómo a partir de eso sacar provecho y realmente empezar a entender la enfermedad en otra dimensión? Bueno, entonces entramos en unas profundidades muy interesantes. Si la enfermedad es mental, quiere decir que en la mente ya hay un conflicto, ya hay un choque, ya hay un encuentro de polaridades. Entonces se podría decir que esos conflictos que no se resuelven estallan y se representan en el cuerpo. Y Ujú. dependiendo del órgano que ataque ese conflicto no resuelto, tiene significado. Tú como médico sintergético sabes que cuando un paciente llega con dolor de rodillas, eso significa una cosa, asociado pues con humildad, y etcétera, etcétera, que los temas de riñones significa, bueno, ¿para qué voy a hablar de eso si vos sos el experto? Pero como psicólogo sé que si ese conflicto psíquico no se resuelve de la manera adecuada, no se tramita de la manera adecuada, el cuerpo lo representa. Entonces, con perdón de los otros médicos, y perdóneseme la expresión, los otros médicos se dedican mucho a mirar el cuerpo, a mirar el riñón, a mirar el corazón, a mirar el pulmón, pero ahí no está el elemento real, sino que está más allá y es lo que hay que trabajar. Entonces, esa mente, en conflicto, habrá que trabajarse, esos conflictos habrán de tramitarse para que entonces no tenga el cuerpo que soportar lo que el humano no ha podido resolver a nivel mental y psíquico. Qué bien, qué bien. Eso ya nos deja pensando también en otra cosa, porque entonces, digamos, hay un conflicto mental o emocional que no se resolvió, que se expresa a través de nuestro cuerpo físico. ¿Qué decir, por ejemplo, de ese bebé enfermo
que posiblemente no está en el mismo plano ni emocional ni mental que un adulto, por supuesto, y que no tiene, digamos, todas esas herramientas para discernir o para generar conclusiones o miradas completamente distintas. ¿Qué decir? ¿Cómo explicar entonces la enfermedad en ese bebé que todavía, digamos, no se hace partícipe probablemente de su mundo de los adultos, ¿no? Pues me toca remitirme al mundo de mis maestros por allá en el lejano oriente. Tú sabes que por allá la creencia es que reencarnamos, o sea, volvemos a estos trajes espaciales especiales. Y que esos conflictos psíquicos del supuesto bebé no lo podemos mirar como un individuo que no piensa, que no analiza, sino como un sujeto que volvió a cumplir misiones y tareas porque el universo repite las lecciones hasta que se aprende. Y ese niño, sujeto bebé, aunque corporalmente tiene 3 meses, 4 meses, 5 meses de vida corporal, Ajá. esa espíritu, esa mente, esa entidad puede ser muy vieja. Por eso es que en estos mundos tan sutiles hablamos de almas viejas, almas sabias que vienen a cumplir ciertas misiones y que parte de la misión puede ser el aprendizaje a través de la enfermedad. Es decir, la enfermedad como un camino de aprendizaje. Y no solo para ese bebé, sino para sus padres y Claro. sus hijos. Hay mucha Qué cosa. rico, porque estás tocando ahí una cosa bien interesante que es el tema de las constelaciones, el tema de posiblemente hacer algo de biodescodificación, a lo mejor de programación neurolingüística, es decir, de una cantidad de cosas que se agrupan y que finalmente van manifestándose a través de ese sartal de enfermedades o ese sartal de síntomas y signos que están ahí presentes. Y por supuesto, entonces, aquí esto ya está mostrándonos que hay otra forma de abordar esto. Entonces, podríamos decir en ese orden de ideas, Juanca, que somos verdugos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras situaciones no resueltas. Esa palabra verdugo, yo me permitiría cambiarla por víctima. Bien, Entonces podría ser un juego de víctima y victimario ok, dentro de nosotros, ¿no? Y que permitiría cuestionar la medicina académica y la psicología académica y pensar que hay algo más allá, más transpersonal, más transcorpóreo que habría que trabajar y tratar de responder la pregunta por qué victimizarnos o por qué ser verdugos. Y claro. más que el por qué, ¿para qué? ¿Qué Uh -huh. sentido tendría entonces victimizarme o qué sentido tendría ser victimario? Bien, ¿Sí? bien. Eh, Si la ter- enfermedad, sí, sí, continúa. no, termino la idea cortito. Sí, sí, Tú sabes que a nivel de nuestros pacientes y de nosotros mismos, nos pillamos a nosotros mismos siendo victimarios y víctimas cuando nos quejamos. Entonces, ¿qué hay en la queja y qué hay en la no queja? Porque así como hay pacientes que se quejan, me duele, doctor, atiéndame, hay otros que juegan a ser heroicos y no quejarse, a ser pues, nazarenos o ser mártires o ser sujetos de dolor y de aguantar. Eso tiene significados también. Adelante. ok, bien. Entonces viene aquí una cosa muy importante. La enfermedad nos enseña y por eso decimos que los doctores, esa palabrita doctor viene de docere, significa el que educa. Es decir, que nuestra misión como terapeutas, no lo digamos médicos solamente, sino como psicólogos o como otro tipo de terapeutas, está en gran parte abrir ese nivel de conciencia para que el otro haga esa especie de, ajá, de conexión con aquello que pudo haber dado origen a su expresión actual y que por supuesto entonces ese síntoma recobra un sentido, toma una enseñanza para poder entonces avanzar y llegar a cosas absolutamente concretas. Si esto es así,
pudiéramos decir que esas manifestaciones físicas de conflictos psíquicos lo que están haciendo es recuperando o ayudándonos a recuperar el sentido que por alguna circunstancia se perdió, se extravió. Qué interesante esa pregunta. Sentido extraviado, meta por alcanzar, camino por recorrer, y que cada quien recorre los caminos que le corresponden y que no tiene la libertad de elegir camino. Yo soy de los que creo que el camino se asigna como una asignatura, si esto fuera una gran escuela, y a ti te tocó transitar y dar cuenta de unas materias, si volvemos al modelo académico y el modelo educativo, y que no todos los alumnos superan las materias de la misma manera. Hay alumnos que lo hacen mucho más rápido que otros, que puede ser más lento su proceso. Entonces, si la idea es recuperar algo que se perdió, también habría que preguntarnos cuándo se perdió y si es que en verdad está, comillas, perdido o es que yo no lo veo. Entonces ahí viene la palabra iluminación, clarividencia, capacidad de darse cuenta, de hacer insight y todo ese ajá, comillas, del que tú estás planteando. Entonces, viene la pregunta por el maestro, viene la pregunta por el profe, viene la pregunta por el doctor. Yo creo que es nuestra obligación, y eso lo he venido descubriendo más bien hace poco, lo confieso, que yo no puedo iluminar a otros si al menos yo no he iniciado mi propio camino de iluminación. Claro. Un caso que todavía no me lo has preguntado y que yo sé que es parte del por qué estamos hoy aquí. Sí. En mi caso fue ese linfoma que me cogió y me dio 3 vueltas hace un año larguito y que empezó a dar la iluminación, la clarividencia, la sensatez, la cordura, todo lo que quieras. Entonces yo soy un renacido, un resucitado de una mortandad y de una oscuridad de la que yo venía años atrás. Y de eso, por supuesto, vamos a profundizar muchísimo más porque como bien lo dijiste, lo vas a hablar desde tu propia experiencia, desde tus propias vivencias, en un momento en que tuviste que pasar de ser el consejero a entender tal vez los propios consejos que te daba la vida y lo que estabas viviendo en tu propia carne y huesitos, esas carnitas y esos huesitos, para decirlo de otra manera, ¿sí? Entonces, a ver, esas respuestas a la existencia a través del dolor, de las represiones, de las expresiones de amor, de la sexualidad, de la muerte inclusive, no son otra cosa que muchas veces traducidas en miedos, en ansiedad, en enojo, en tristeza, en frustración, en excitación, por supuesto. Es decir, que todas esas emotions, energías en movimiento, lo que están es generando un vórtice realmente muy intenso que se puede traducir luego, si no es manejado desde ese, llamémoslo así, despertar de conciencia, desde esa iluminación a la que tú hacías referencia, como una excusa maravillosa para empezar a transitar un camino que a lo mejor hasta aquí nos lo habían mostrado, pero no lo habíamos entendido, y a veces tal vez la vida misma recurre a ese tipo de que, llamémosle así, entre comillas, artimañas, para que nos demos cuenta de que es que un momentico que la cosa es para sentirla, para vivirla, también por supuesto para disfrutarla. Por supuesto. Entonces viene la pregunta, porque muchos de los que nos están oyendo y asistiendo en esta conversación dicen, bueno, ¿qué le pasó a Juancho? Resulta que hace algunos meses atrás yo empecé a sentir una tumefacción chiquitica en el cuello, aquí al lado izquierdo. Entonces yo llamé, por supuesto, a mi dermatóloga de cabecera. Y como buena médica académica, científica, digo, eso es un vellito enquistado. Un antibiótico tópico se imaginó, así se dice pues técnicamente, un vellito que está haciendo un proceso inflamatorio. Ok. Pero resulta que camino en el proceso, ese granito, ese barrito, esa tumefacción no cedía y antes aumentaba
de tamaño y cambiaba de forma y se está volviendo escandalosamente llamativo. Ujú. Curiosamente, yo tenía visita con mi médico internista de cabecera en las revisiones típicas anuales ejecutivas donde se manda de todos los exámenes y de pronto se me ocurre preguntarle, ya saliendo del consultorio, doctor, ¿usted qué piensa de esto? Y me dice, eso está muy feo, hacete un estudio, una ecografía y me contás. Pues para ser más cortica la historia, la radióloga en el momento que me hace el examen me dice, usted tiene reventados los ganglios, la integridad de los ganglios de ahí está perdida. Llamemos ya a su médico internista y procedamos. Procedamos es que ese mismo día yo ya estaba en la clínica, ya estaba visitado por un cirujano del cuello e inmediatamente comenzó todo el protocolo buscando qué era lo que estaba pasando ahí. Pero como más sabe el diablo por viejo que por diablo, no cabral por Freud que por diablo. Y andando estos caminos que tú y yo hemos caminado en el mundo de la bioenergética, sintergética y psicología psicosomática y medicina psicosomática, yo dije, es mi mecanismo de defensa que se está reventando. Porque a lo largo de mi vida me he pasado en pie de lucha. Yo recuerdo que en nuestras conversaciones profesionales, tú me decías, es que tú eres un guerrero y acuérdate de el guerrero de la armadura, el caballero de la armadura oxidada, Así es. años atrás. Entonces inmediatamente me di cuenta que era un problema que yo mismo me había generado y que estaba reventado por dentro, con un montón de represiones, miedos, prevenciones, defensividades. Claro, seguí el proceso natural de la oncología, comenzó todo ese bombardeo interno, pero mira, curiosamente, a punta de actitud, meditación y sonrisa epistemológica, tuve una quimio que a pesar de lo agresivo, porque el oncólogo me decía, si no te mata el linfoma, porque era linfoma de células T anaplásicas no Hodgkin, Wow. el papá de los linfomas, ellos mismos lo llaman el Hulk. Te Ujú. digo, si no te matas el linfoma, te mata el tratamiento que te voy a hacer porque es cardioagresor, hepatoagresor, nefroagresor. Es decir, te va a bombardear. Ya. Entonces yo dije, esto, parce, actitud, meditación, sonrisa epistemológica. Y yo dije, me voy a entregar dócilmente, no voy a poner resistencia, voy a dejar que este químico haga lo que tenga que hacer por dentro y yo voy a conceder el permiso de sanarme desde la sonrisa, desde el reírme de mí mismo y desde empezar a bajar defensividades. Entonces no me defendí para nada. La prueba de ello fue que no tuve un solo vómito, no tuve una sola actitud de diarrea, no tuve ningún deterioro característico de los pacientes oncológicos que están peleando y están furiosos con la vida. Qué Me maravilla. empecé a sentir muy alegre, muy contento, que hasta las mismas unidades de oncología, todo el mundo decía, pero ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Usted cómo hace? Porque usted es un paciente diferente. Claro, ya me había dado cuenta que tenía que bajar defensividades porque precisamente el mensaje estaba asociado con la defensividad. Qué bien, es que me llama la atención y por supuesto que vas a continuar con ese relato de cómo el sistema de defensa o el sistema autoinmune o el sistema inmunológico, ese sistema está ahí disponible, pero precisamente en la descripción se dice que ya cuando no se interpreta como un mecanismo de defensa, sino de amor, empieza a proyectarse de una manera completamente distinta y eso es lo que yo estoy interpretando de lo que viviste en carne propia, Juan, que no te pusiste a luchar contra esto, sino, a ver, bueno, fluyamos, esto es lo que tiene que llegar y al mismo tiempo con esa actitud de aprendiz que me parece absolutamente maravillosa, además con eso que dijiste que me encantaría que lo ampliaras, la sonrisa epistemológica, ¿no? Bueno, ampliemos la sonrisa epistemológica.
Eso se lo debo a un profesor de epistemología que en clase continuamente, cuando alguien tenía el conocimiento de algo y sonreía sabiendo que sabía, ¿sí? El profesor afirmaba en ese momento, usted tiene una sonrisa epistemológica. O sea, se la pilló, se dio cuenta, sabe, y como sabe, sabe que está enfrentando, sabe que se le viene, sabe por dónde va a coger. Entonces eso es un sinónimo casi de iluminación, de Claro. una clarividencia de yo sé qué va a pasar, cómo va a pasar y cómo necesito actuar. Entonces a eso es a lo que llamamos una sonrisa epistemológica, porque es esa risilla de satisfacer qué va a pasar y cómo va a pasar Ajá. y tener claridad de cómo lo vas a transitar. Bien, qué maravilla, qué maravilla. Entonces Freud decía que muchas veces un síntoma no es otra cosa que la sustitución de una represión. Y entonces cuando vienen este tipo de cosas, supongo que se te cruzaron por la cabeza infinidad de pensamientos, emociones, experiencias, vivencias que te dieron, bueno, un momentico, pues que esto se localizó aquí de esta manera y se expresó precisamente en mi quinto centro, el centro de la expresividad, de la creatividad, pero también ese cuello de botella que es el despertar precisamente hacia el nivel de la conciencia. ¿Qué ocurre, en Juan, en ese momento cuando te enteras de estas noticias, cuando empiezas este manejo oncológico, cuando empiezan los efectos de esa quimio, de todas esas cosas? Bueno, empieza a surgir una cantidad de cosas muy interesantes. La primera, confesar que no le tengo miedo a morir, comillas, morir físicamente. Quizás le tenía pasado mucho miedo a morir socialmente, morir a nivel del prestigio, del reconocimiento y a mantener una falsa imagen precisamente para sostener esa imagen, ese prestigio, ese reconocimiento. Entonces, morir significaba entonces abandonarlo, soltarlo. Otra cosa que debo confesar es que sí le tengo miedo, pavor al dolor. Impresionante. Entonces, aquí vienen unas anécdotas médicas curiosas. Tú sabes que los pacientes oncológicos pues nos mandan los opioides y los derivados de sustancias pues bastante jodidas. Sí, 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 total. Y en mí ocurrió el fenómeno de que esas vainas no me quitaban el dolor. Wow. Y como le tenía tanto miedo al dolor, empepado con esas vainas miedosísimas y nada que se me iba el dolor. Curiosamente le pregunté a una enfermera de la unidad de oncología que yo sentía mucho dolor, que me habían mandado esto, y me dijo, poniendo la manito así como para que nadie la oyera, ensayé con esa acetaminofén. Sí, ensaye. No sé si es efecto placebo, no sé si era un mental, no sé si era que me empecé a relajar o a decir, bueno, voy a confiar y empecé a tomarme el acetaminofén y Alejo. Y todos los que estaban ahí, a mí me empezó a quitar dolor, Qué maravilla. dolor de cáncer, dolor de linfoma. Bueno, tercera cosa, ¿qué significa? Tercer gran dolor para mí, que por la enfermedad me incapacitaron. Y al incapacitarme me dijeron, no puede ir a dictar clase en la universidad. Casi me muero ahora sí de verdad. Entré en depresión profunda porque estaba muriendo lo que le daba sentido a mi vida y era ser profe, enseñar. Entonces la vida empezó a enseñarme a mí, parce, usted algún día tiene que dejar de ser profesor, parce, algún día hay que nuevas generaciones, parce, quien dijo que es que usted vivía de ser profesor, y a cuestionarme mucho esa identidad falsa, porque yo no soy profesor, yo no soy psicólogo, yo no soy, ¿no? Me Y desempeño como. exactamente, entonces ahí tiene un montón de cosas interesantísimas que revolucionan mi campo perceptual y se me amplifica enormemente y eso me da más tranquilidad porque
palabra clave, empiezo a soltar amorosamente lo que creía me daba una identidad. Ujú. Qué bien eso. Me parece fascinante. Yo veo, Juanca, que estamos aquí con cerca de 130 personas escuchando estos relatos y sé que más de uno porque estoy viendo algunas personas conocidas aquí que están adentro y que posiblemente están viviendo su propio drama en cosas muy similares. Y cuando escuchan un relato como estos, yo creo que es tremendamente iluminador, porque en un momento determinado ese temor a perder, por ejemplo, la posibilidad de seguir siendo profe, te convierte en la humildad de volver a ser alumno y ubicarte al otro lado del espacio, porque también en ese momento tú transmutas el dolor con lo que parecería ser lo más elemental de los analgésicos y sin embargo esa condición y posiblemente la actitud de esa enfermera que te dice ¿y por qué no? Y te la suelta y te la dejas a que tú interpretes y a lo mejor magnifiques el efecto de un acetaminofén. Entonces a mí me parece es que fascinante que además te atrevas a contarnos tu historia, que te lo agradezco infinitamente porque creo que es también parte del aprendizaje, además un acto de valentía y de generosidad infinitas de parte tuya, que yo sé que, mira, aquí nos está diciendo, eres divina esencia, me está diciendo, llega muy oportuno a mi vida. Y yo sé que como esta persona hay más de uno que está pensando, wow, esto llegó en un momento que yo necesitaba escucharlo. Mi esposo tiene mucho dolor, gracias, 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 nos dice Fabiola. Y así como estos testimonios, yo sé que van a llegar muchos que nos van a decir, pues pucha, esto llegó en el momento justo y creo que eso a su vez te da un motivo más para seguir avanzando en tu proceso y decirte día a día, es que la vida me enseñó esto y cuando uno aprende la enfermedad se retira. Eso es verdad. Sí, yo siento que la enfermedad es el camino que nos enseña, entre muchas otras cosas, la humildad, el soltar y el entender. Cuando uno entiende, nuevamente la palabra sonrisa epistemológica, cuando uno entiende, dice, ah, ahora comprendo el para qué esto que me está aconteciendo. Claro. Cosas que pasan, es bueno que me pasen, al fin y al cabo pasarán, pero mientras pasan, yo tengo que sacar el mayor provecho de este evento, que en principio, si lo evalúo como catastrófico, entro en depresión profunda. Claro. Incluso personas que al cáncer lo llaman una enfermedad catastrófica. Pero si lo veo como una bendición, si lo veo como un regalo, si lo veo como una oportunidad, porque así fue como yo lo vi, me puse a comunicarme con el Altísimo y le dije, parce, yo le digo el jefe, jefe, ya entendí, porque hace rato me vienes hablando y diciendo, y yo me he parado bolas, pero ahora dice, tome para que lleve, y no es porque Dios castigue con cánceres, sino que son regalos. Regalos para entender que no soy todopoderoso, que no soy el autosuficiente, que dependo de esa interrelación con otros. ¿Qué no sería entonces de esta vida si no fuera por los médicos, por las enfermeras, por la pareja, que fue tan importante y sigue siendo tan importante en este momento difícil, la familia, los amigos, los alumnos, que como lo dijiste ahora, empezaron a rodearme de amor, de iluminación y de oración, sobre todo de amor. Y ese amor fue lo que me hizo sentir que había un sentido y un para qué. Qué bonito eso, Juan Carlos. Por ahí estaba diciendo alguien, Alep, estaba diciendo, el profesor Juan Carlos se convirtió en el maestro Juan Carlos. Y yo creo que es que el maestro de verdad es el que viene a entender una lección más que a dar conocimientos. Y yo creo que eso simplemente fue lo que la vida te brindó en un momento determinado. ¿Qué pasa, Juan, en ese momento de tu vida? Yo veo esas guitarras colgadas allá atrás y por cierto ese es el compromiso, nos vamos a sentar a tocar guitarra nuevamente, eso ya es un compromiso aquí casi que en vivo y en directo con toda esta gente, pero ¿qué pasa en ese momento en tu vida? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento en tu vida que tal vez silenció esa música que tienes ahí representada en tus guitarras? En ese momento sientes, ahora que lo miras en retrospectiva, que tu música se había escondido, por decir el mismo término que utilizamos ahora. ¿Sabes que ocurrió lo contrario?
fue cuando más quise cantar y cuando más quise, No, pero sí, me refiero a cuando empiezan los síntomas. No cuando saliste ya del proceso, sino cuando empezaron los síntomas, de pronto habías sentido que perdías esa música en tu interior o no. todo lo contrario, eso es lo que te quiero contar. Ok, El diagnóstico se produce por ahí en enero, febrero ahorita en agosto cumplo un año de haber terminado la quimio. Entonces hagamos cálculos. ok. En el momento que me dan el diagnóstico, lo que me alegraba todavía poder hablar y cantar. Entonces, estando en la unidad de oncología, el oncólogo me regañaba porque me decía, descanse, no, yo tengo que trabajar, tengo que dictar charlas, tengo que atender consultas. Entonces yo atendía las consultas virtuales y en la casa cantaba. Aquí pues karaoke, ponía la música y era una manera de orar, porque tú sabes que quien canta, ora dos veces, genera una vibración especial. Entonces, claro, como era mi garganta la que se estaba botando, fue lo primero que yo le pregunté al oncólogo. ¿Esto me va a hacer metástasis y me va a dejar sin voz? Y me dijo, afortunadamente está in situ, no se ha traspasado y tu garganta no ha sufrido. Entonces yo dije, qué maravilla. Entonces, hablar, cantar, dictar conferencias, charlas, y todo el que me hablaba yo le respondía. Y además, porque también sabes que la gente te mira con cara de pesar, con cara de lástima, pobrecito Juan, y no, todo lo contrario, contento. Juan, y el pelo, no, feliz porque ahora sí es un monje budista y me estoy ahorrando un infierno de dinero en chapú y le saqué canto, le saqué música a esta situación que aparentemente era triste y para mí fue de gozo y de alabanza. Qué bonito eso, Juan Carlos. Me parece absolutamente fascinante como lo estás interpretando y como aprendiste de esa lección tan impresionante de vida. Y yo creo que de verdad que hay un testimonio aquí que a mí personalmente me conmueve en lo más profundo. Créeme que yo este tipo de historias las veo todos los días, pero además cuando la veo con alguien tan cercano como tú, con alguien con quien hemos podido compartir, recuerdo que muchas veces en esos programas radiales decías, no critique, edifique. Edifique. Sí, señor, me acuerdo perfectamente de esas cosas y yo creo que aquí surge precisamente la expresión, la verbalización, no es en vano que haya tocado tu quinto centro, esto ya desde la visión de la sintergética, porque es casi que tu modus vivendi, ¿no? Está ahí precisamente representada en tu capacidad de expresión que no es para nada corta, sino que justamente ahí es donde está la máxima expresión de lo que hasta aquí yo creo que has sido como individuo. Entonces, siguiendo con esto que estamos hablando de celebrarlo, cantarlo, mm, yo dije, bueno, psicológicamente a esto hay que hacerle catarsis. Y mi catarsis fue coger la cámara y hacer unos videos para subir a mi canal narrando el día a día del tratamiento. Hoy me hicieron esto, hoy estoy en mi segundo día, se me está cayendo el pelo, entonces salía con las areatas y luego con la tusada y yo decía internamente, hasta que me quede el último hilo de voz, lo voy a, como en este momento, a anunciar y denunciar y a contarle al mundo esto que me está pasando, porque de algo le debe servir a quien me pueda oír y ver, bueno, estoy aquí, estoy narrando y estoy enfrentando y estoy viendo el enemigo de frente, la muerte de frente y yo, listo, señora muerte, bien, aquí estoy, pero hasta el último momento voy a hablar, voy a decir, voy a contar y voy a enseñar esto que está sucediendo. Qué bien. Hay una cosa que ocurre frecuentemente frente a las enfermedades y sobre todo frente a enfermedades como las denominaste antes, catastróficas o así las denomina la medicina convencional, pues, y es que hay un proceso muy complejo de aceptación y yo pienso que después de que se da la aceptación viene la adaptación. ¿Qué decir de eso, Juan Carlos? Que tiene mucho que ver con el riesgo y el peligro que se corre con identificarse. Desde la programación neurolingüística
desde la psicoterapéutica y desde la medicina sintergética, tú sabes que uno decreta cosas a través del lenguaje. Entonces, una cosa es decir, yo soy enfermo, a decir, Claro, estoy. estoy enfermo. Entonces, esa identificación con la enfermedad es muy peligrosa y muchas personas utilizan ese papel, ese rol, ese ser enfermo para manipularse y manipular el medio. Ujú. Una de las cosas que yo le dije a mi esposa fue, no quiero ser carga, no voy a ser carga, ni voy a utilizar este proceso ni para inspirar lástima, ni pesar, ni pobrecito, porque eso me hace mucho daño, sino sacarme la idea de que yo era un paciente oncológico, sino que estaba atravesando por una situación de conflicto interno, de lucha interna y que yo era, soy un guerrero de la Claro, luz, claro. un caballero de una armadura que ya no era armadura, tuve que quitar Sí, porque lo que hace el cáncer es penetrarte en lo más profundo de tu armadura y demostrarte que está dentro de ti, que estás indefenso. Entonces, bueno, me quito la armadura y comienzo un proceso de no identificación, de desidentificación. Yo sí, no soy eso, yo no soy la enfermedad, soy un sí. vehículo que está sufriendo una falla mecánica, pero que va a tener una reparación, al menos temporal, para andar otro poquito más. Y ese era el otro secreto, antes de darte la palabra, qué pena. Siempre ponerme la meta de lo que quiero hacer más adelante. Tengo mucho por hacer. Un propósito. Al estilo de Víctor Frank. Yo tengo todavía que hacer muchas cosas, entonces, comillas, yo no me puedo ni me voy a dar toda claro, no estaba jugando al pobrecito de mí, me Claro, estoy muriendo, se claro. está acabando mi vida. No, hasta el último aliento tengo mucha cosa por hacer. El hombre en búsqueda de sentido, recomendémosle de una vez a la gente ese librito de Víctor Frankl que es absolutamente fascinante. Pudiéramos decir entonces, Juan, que la enfermedad es una pérdida de armonía entre el cuerpo y la conciencia y que el síntoma de alguna forma es una manera de reclamar la atención y esa atención sin tensión está implicando volver a ese contacto con la conciencia. Entonces tú cuentas una cosa que parte de algo físico denso que observaste en tu cuerpo, pero qué decirle a gente como esta que, por ejemplo, acabadas de pasar las elecciones, obviamente hubo mucha gente que la alteró emocional y físicamente, y alguien me decía, necesito ya un manejo con un psiquiatra porque no soporto esto, tengo dolor de patria, es posible que haya otra mirada mientras alguien está celebrando el triunfo, otro está en este otro punto que está diciendo, se me vino el mundo encima. ¿Qué decirle a este tipo de gente que de alguna forma está haciendo un vórtice energético, pero en sentido inverso, y que casi que está generando una consolidación ahí sí en su cuerpo físico a través de una actitud que depende de algo externo además? Estás tocando cosas muy delicadas y muy profundas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en este proceso electoral que vivimos, nos intentaron enfermar y algunos se dejaron enfermar. Y es lo que hacen estas campañas, mostrar las cosas horribles, feas del uno y del otro, y algunos individuos se las creen. No solo lo negativo, sino lo positivo, porque es el mundo del marketing. A ti Claro, te venden. Entonces, esta expresión que estoy usando es muy importante. No se deje enfermar, ni colabore con ese proceso de autoenfermarse. ¿Sí? Ese dolor de patria, eh, qué pena con los que dicen esa expresión, pero eso no existe, ¿sí? Eso es una expresión porque es imposible que me duela la patria. ¿A qué me refiero con eso? Que el dolor más psíquico desaparece si en vez de quejarme, construyo. Por eso la expresión que usábamos en el programa de radio, no critique, edifique, no siga lamentándose,
haga cosas proactivas para que este país funcione, para que su Entonces hogar funcione. yo lo voy a decir en otros términos. No se deje enfermar, vuelva a amar, ¿sí? Y yo creo que Exactamente. eso está eliminando una fricción muy importante. Alguna vez conversaba con un colega que tenía mucho éxito en pacientes con cáncer y él decía, el secreto finalmente es volver al amor, es volver al origen, es volver al centro, al corazón, es volver a resonar con lo que implica volver a reaprender muchas de las lecciones, pero precisamente asumiendo la actitud humilde del aprendiz. Completamente de acuerdo. Y voy a parodiar lo que dijiste, volviendo al centro, pero con Z. Centro, Qué ¿sí? bien. Con Qué Z. bien. Me Entonces, encanta. mira esto. El amor lo transforma todo, pero es distintas clases de amor. Tú sabes que hay amor erótico, que es egoísta, es posesivo. Hay amor filial, que es de amigos, y el más sanador es el amor de ágape, que es de entrega, de donación, de oblación, de otredad, de altruismo. En este sentido, el mensaje transformador es amar lo que hago, disfrutar lo que hago y aportar, porque nosotros somos los que hacemos patria. No la hace el gobierno, Qué no bien. la hace. Lo hacemos en la calle cuando saludamos, amamos, respetamos, damos el paso, recogemos el popocito de la mascota, cuidamos que haya armonía en el hogar y en el edificio. Entonces, nosotros somos los que hacemos y no depende de lo que haga mi papá, mi mamá. Aquí Claro. habría que, otra vez a Kennedy, el presidente norteamericano, cuando decía, no pregunten qué va a hacer Estados Unidos por ustedes. Más bien pregúntense ustedes qué van a hacer por Claro. este país. Es lo Esto nos mismo lleva nosotros. a descubrir ese médico interior. Y aquí voy a aprovechar para hacer una pequeña cuñita, hombre Juan, me excusas, porque el próximo martes 28 en el edificio Square, donde está allí mi consultorio, en el cuarto piso, en el auditorio, a las 6:30 de la tarde, yo dicto una charla que se va a llamar así precisamente, el médico interior. Hacemos una charla cada mes allí, Juan, por cierto, estás cordialísimamente invitado y sería un honor tenerte por allá porque sé que podrías aportar muchas cosas, pero ese martes a las 6:30 de la tarde, esa charla, el médico interior, lo único que tienen que hacer es inscribirse con mi asistente Melissa en el 310-654-4010 o 604-423-7679. Allí, pues, realmente, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente compartir este tipo de espacios para que cada uno se dé cuenta de que realmente tiene que ser partícipe de su proceso de sanación y creo que esa es la función nuestra, Juan, en medio de todas estas anécdotas, de todas estas historias que vamos viviendo. Hecho este paréntesis, entonces digo, bueno, la enfermedad de alguna forma intenta doblegar al ego y nos permite mirar en lo cotidiano, pero con una actitud además de escucha profunda que va más allá de los órganos, de los sentidos, que nos permite en verdad recuperar un sentido de vida y yo creo que es ahí donde está el verdadero ser interior, ese ser que no se deja arrebatar la música interior. ¿Qué crees tú de eso? Hay que romper Completamente, paradigmas en ese sentido. completamente de acuerdo y me permito establecer la diferencia entre ego y yo. Uh -huh. La diferencia claramente la encontramos en un sutra del libro El Upanishad, en uno de los libros sagrados de la India. En uno de esos sutras dice, el yo y el ego son dos pájaros en un mismo árbol. Mientras el ego mira preocupado, el yo mira con despreocupación. Vamos a explicar eso. Lo que se enferma es el ego. Entonces, cuando decimos tengo un cáncer, oigan la expresión tengo, Ajá, ¿sí? además. Tengo galitis, tengo gastritis, tengo un colon inflamado, tengo. El que está enfermo es el ego, que tiene una representación en el cuerpo. Pero el yo
que no se mete en esos asuntos no se enferma, porque es que el yo es atemporal, acorporal y vibra de una manera muy diferente. Y es el ego el que nos hace sufrir, porque el ego es vanidad, el ego es prestigio, el ego es nombre. eh, Entonces, claro, tengo razones y emociones para enfermarme mucho, porque esta sociedad en la que vivimos solo avala el ego. El buen carro, la buena ropa, la foto de bailando en TikTok. Vale. Y entonces, si el ego dice, tengo una gastritis o tengo una amigdalitis, ¿qué dice el yo? ¿Qué es una amigdalitis? ¿Qué es una gastritis? ¿Eso qué es? Porque son nominaciones. Tú sabes como médico, y lo sé yo como psicólogo, que no hay peor enfermedad que el diagnóstico. Sí, 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 Por sí. eso la A veces, psicología que, la claro. psicología que yo practico no diagnostica. Y los pacientes me reclaman el diagnóstico, doctor, ¿yo qué tengo? Tiene ganas de vivir, tiene ganas de ser feliz. No, pero dígame, yo soy depresivo. ¿Y por qué quieres ese rótulo? Para poder salir del consultorio de rota, y no, es que a mí el doctor me sentenció que tengo una depresión profunda. No, esos son ideas del mundo de las ideas que, claro, se reflejan en el cuerpo para poder justificar que pienso como pienso. En forma derrotista, en forma de que todo se acabó, de forma... Hipócrates decía, nunca intentes sanar el cuerpo si antes no has sanado el alma. Y yo creo que ahí hay un resumen completo de todo esto que hemos hablado hoy. Nos vamos acercando ya al final de este live, hombre. Estas cosas se hacen súper corticas cuando nos divertimos y escuchamos anécdotas, experiencias, cuando desde las propias vivencias nos enriquecemos de esta manera. Y yo sigo viendo esas guitarras allá colgadas al fondo y me está entrando una tentación muy grande y hasta indecente de decirte, ¿y por qué no tomas una guitarra de esas y nos muestras un pedacito de esa música que habita ahora en ti? Usted que es músico, mi querido doctor Posada, de pronto la guitarra está desafinada, permítame, yo cojo una. Qué bueno. Esto, les cuento, es completamente a mansalva. Esto sí no está para nada preparado. Es una absoluta imprudencia mía, pero además, bueno, es las ganas de no quedarnos con la música en el interior, ¿no? Tenemos a 3 minuticos, Juan, o sea que deleítanos ahí. Uno se cree que los mató el El tiempo y tiempo y la ausencia. ausencia, pero su Pero tren vendió boleto todo de ida y vuelta. Son son aquellas aquellas pequeñas pequeñas cosas cosas que nos nos dejó dejó tiempo tiempo de rosas. en un papel, Qué en maravilla. un cajón o en un rincón, como un ladrón te acechan detrás de las puertas, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el El viento viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. ¡Wow! ¡Qué maravilla, hombre! ¡Qué Muchas gracias. maravilla! Con Tú razón aquí no sabes, están. ¿Ah? perdón, tú sabes que esta canción habla de los recuerdos. Claro. Claro, y entonces hace parte de la nostalgia, o sea, el dolor que se siente. Y muchas de nuestras enfermedades tienen que ver con ese instinto masoquístico de hacernos daño con nuestros recuerdos. Otro día de pronto hacemos un programa de esas canciones peligrosas que van haciendo ella. Además que ya quedó como preámbulo, además que ya nos sentenciaron, ya hay tanta gente diciendo allí que tiene que haber segunda parte,
así que te encartaste, la culpa fue tuya, yo simplemente vi una guitarra, no más, yo no tuve nada que ver en esto. Ay, Dios, no, qué rico de verdad, Juan, oírte y sobre todo oírte desde tu propia experiencia, desde esas propias vivencias. Me encanta, me parece que es fascinante esto que estamos viendo. Yo creo que hasta te voy a lanzar ahí una cosa y si me la aceptas después me dices que sí, pero si de pronto vas a esa charla del martes, nos llevamos una guitarra, que sea esa el compromiso y hasta nos contamos canciones, que es una cosa absolutamente fascinante. ¿Te parece? Espero que sí. Voy a mirar mi agenda porque como usted siempre me coge con... Bueno, está bien, Iba está a bien. decir una Miras tu cosa. agenda y tienes derecho y soy consciente de que lo estoy haciendo de una manera indebida. Pero bueno, oye, 2 o 3 palabras para hacer conclusiones de esto. La importancia del amor, la vibración que regala el amor frente a la enfermedad es parte del proceso curativo. El amor sana, el amor cura. Dos, la alegría es el secreto para contrarrestar el dolor. El dolor le tiene miedo a la alegría y parece una Ah, propaganda. no, Lorana. Si usted se ríe, si usted tiene alegría, el dolor desaparece, disminuye, porque precisamente ahí hay parte de un secreto de los que trabajan el humor como proceso terapéutico. Claro. Y tercero, abandonarse, soltarse. La humildad y el no orgullo es parte también del secreto del sagrado arte de vivir. Y eso lo estoy viviendo con una felicidad enorme, porque gracias a esta enfermedad encontré el camino de la felicidad. Qué bonito eso, de verdad que eso merece un aplauso desde el corazón, de verdad. Juan, te agradezco infinitamente que hayas compartido con nosotros, a quienes nos están siguiendo y nos siguieron todo este rato. Recordarles, martes próximo, 6:30, Edificio Square, el mismo de Inex Moda, donde está mi consultorio, 4º piso, el médico interior. Vamos a hablar de ese tema, cordialmente invitados, quedan pocos cupos, tenemos una cierta limitante de espacio, pero todavía hay espacio pues para quienes quieran inscribirse mañana con Melissa y la invitación desde ya a que nos acompañen, que sería de verdad una delicia. Y Juan, el compromiso aquí al aire otra vez, hermano, esto tiene que tener segunda parte, así que ahí te dejo la inquietud. Bien. Con, continuará. ¿Será que Alejandro Posada y Juan Carlos Posada? Espere adelantos de nuestro próximo capítulo. ¿Será que los Posada nos dan posada? Eso está bien, bueno. Nos vemos Gracias por la entonces. invitación. Recuerden, el lunes es festivo. Normalmente yo hago los festivos, los lunes, perdón, mis presentaciones. Los jueves traigo un invitado. Como el lunes es festivo, pues simplemente nos desplazamos hasta el próximo jueves cuando tendremos otro invitado muy especial. De nuevo, Juan, muchas, muchas, muchas gracias. Feliz noche para todos. Chao y gracias por la invitación. Chao, chao.